Gracias Dios por este tiempo lindo de hoy. Gracias Dios porque tenemos una vez más esta oportunidad preciosa, esta oportunidad maravillosa que a través de tu Santo Espíritu, Dios, nos quiere regalar en esta hora. Gracias Señor porque permites estos medios tecnológicos para que tu palabra, Señor, sea difundida, para que podamos, Señor, seguirnos alimentando, seguir recibiendo, Dios, de lo que tú tienes para cada una de nuestras vidas, Padre. Glorifícate, Señor. Sé tú allí, en cada personita, en cada hogar, de los que están allí en casa, Señor, escuchando, Padre, siendo edificados, Dios maravilloso. Sé tú colocando esa paz tuya en cada familia, Dios. Sé tú añadiendo, Padre, lo que sea, Dios, que haga falta en cada uno. Seas tú colocando esa paz, seas tú colocando ese gozo, seas tú colocando el corazón quebrantado, sediento, necesitado de ti, Dios y Padre maravilloso. Que estos tiempos, Dios, nos lleven a encontrarnos más contigo, a conocerte de una manera más plena, de una manera más dulce, de una manera más clara, Dios. Es a ti y solo a ti a quien nosotros, Dios, necesitamos, porque tú eres la fuente de vida, porque tú eres el manantial de vida, porque el que bebiere del agua que tú das no tendrá sed jamás. Por eso muchas gracias, Dios. Entregamos en tus manos nuestras vidas, entregamos en tus manos nuestras familias, entregamos en tus manos, Dios, toda esta situación, entregamos en tus manos toda preocupación, Padre maravilloso. Que nada de esto, Dios, nos prive de disfrutarte a ti, de disfrutar tu amor, tu cariño, tu cuidado, Señor. Sino que podamos, Padre, pasar sobre todas estas cosas, Dios, amándote, conociéndote, Dios, disfrutándote a ti. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias por cubrir nuestros hogares, por cubrir, Señor, nuestras familias. Muchas gracias porque has sido bueno y maravilloso. Muchas gracias, Dios, porque has estado ahí tan cerca de nosotros. Te adoramos, Dios. Te exaltamos a ti, Padre. Y eres tú, Señor, lo que nuestras vidas, amado Rey, deben necesitar siempre. Tienes que ser tú nuestra verdadera necesidad en todo momento. Gracias, Padre Santo. Muchas, muchas gracias, Señor. En el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dice la palabra en el Salmo 100. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo
y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Ha sido un tiempo muy bonito poder compartir y aprender lo que Dios nos ha estado regalando a través del Salmo 23. Son solamente 6 versículos, pero mira cuántas cosas Dios nos ha ido regalando, cuántas cosas han ido siendo de tanta edificación. Yo he aprendido mucho y han habido, no sé, unos momentos y unas partes ahí de esto en estos tiempos que me han tocado muy profundamente y que me han enseñado cantidades de cosas. Espero que también cada uno en casa esté siendo muy edificado. Uno al meditar sobre este precioso salmo podemos recordar algo muy bonito, y es que en este poema el salmista nos está narrando como todo el transcurrir del año con su rebaño. Mira que no hay un solo minuto que ese pastor esté al cuidado del rebaño. Mira que en todo lo que hemos visto uno se puede dar cuenta que cuidar ovejas es un trabajo arduo. De verdad que hay que tener mucho amor y mucho sentido de propiedad para llegar a cuidar un rebaño así como nos lo narra David en este salmo. Una entrega tremenda, una dedicación completa. Nos narra desde el tiempo en que están allá las ovejas en su redil, en el redil de la finca del pastor, donde las cuida y las alimenta hasta el momento en que las lleva a los lugares de delicados pastos, los lleva a las aguas de reposo, y luego el caminar por los valles, por las montañas, seguir todo este trayecto con esas ovejas, y bueno, todas las circunstancias en cada una de las diferentes etapas o de las estaciones. Digamos que poder ver esto y aprenderlo de esta manera, digamos, ha traído mucha claridad en algunas cosas. Sé que habrán de pronto otras cositas más que algunos de ustedes sabrán acerca de las ovejas. Pues esto no lo contiene absolutamente todo, digamos que es un pequeño resumen de lo que pude aprender. Como les dije al principio, no es que yo haya cuidado nunca ovejas, para nada, ¿sí? Pero a través de este material se me ha, digamos, alimentado, enriquecido mucho ese paralelo tan bonito del Salmo 23, ¿sí? El cuidado de esos animalitos con la realidad en nuestras vidas como ovejas de su prado. Muy bien, hay una expresión que utilizan los pastores. Ellos dicen que cuando llega el verano es tiempo de moscas. La porción del Salmo 23 que nos toca hoy, que nos corresponde a hoy, es: unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Vamos a mirar por qué se utiliza esa expresión, unges mi cabeza con aceite, porque realmente es literal, es derramada sobre la cabeza de las ovejas, un ungüento con aceite y bueno, y otras cositas ahí que vamos a ir mirando y las vamos a ir estudiando a medida que vamos a ir avanzando. El tiempo del verano es el tiempo donde se vienen los nubarrones de moscas e insectos. Digamos que las personas
que saben de ganado, sean ovejas, sean caballos, sean vacas, bueno, el tipo de ganado que sea, los que han cuidado ganado, digamos que saben lo terrible y lo tremendo que es esa temporada, donde vienen las cantidades de insectos sobre los animalitos. Digamos, para mencionar algunos, los moscardones, larvas, garrapatas, moscas nasales, los tábanos, las moscas negras, los mosquitos, los jejenes y otra cantidad de insectos, algunos muy diminutos, que cuando viene esa temporada de verano realmente se pueden volver una tortura y pueden volver locas a las ovejas, volver loco al ganado. A las ovejas en especial las atacan lo que se llaman las moscas nasales, ¿sí? Esas son las que atacan especialmente a las ovejas. Sencillamente, como vemos acá, pues llega la mosca, pone ahí su huevo, y esa larva, si ella logra poner ese huevo en sus fosas nasales, eso empieza a subir hasta que empiezan a horadar la carne y a llegar a la cabeza de la oveja. Eso les crea una irritación, un desespero, una cosa tremenda, tremenda, tremenda a ellas. Y algo muy tremendo también que pasa cuando esto sucede en las ovejitas, esa inflamación tan tremenda a las que se ven expuestas y ese intenso dolor y todo lo que pueden sentir las lleva a desesperarse tremendamente. Ellas enloquecidas empiezan a golpearse contra los árboles, contra los barrancos, contra las piedras, contra los postes, lo que encuentren, como en ese desespero por esa irritación, por esa inflamación que empiezan a sentir, y es tan tremendo que terminan muertas muchas veces de los golpes y de toda la locura que esto trae a ellas. Entonces, a ver, algo también es que es bonito entender, y es que todo este desorden tiene unos efectos muy tremendos en el ganado. Y es que las ovejas pues obviamente empiezan a enfermar, no dan la misma leche, los corderitos pues dejan de crecer al ritmo que ellos deben de hacerlo. Todo esto se trastorna de una manera tremenda. Y obviamente las ovejitas en ese afán frenético por correr, se aporrean, se quiebran sus patas, algunas terminan ciegas del mismo efecto de lo que hace la larva en ellas. Entonces, y bueno, llegan a morir, como también les dije ahorita. Entonces, alguno dirá, pero bueno, ¿para qué nos explica todo eso? Recuerden que primero vemos lo natural, ¿sí? Y luego Dios nos enseña de lo natural, nos enseña lo espiritual. Entonces, solamente la más estricta atención por parte del pastor para con sus ovejas es lo que las puede llegar a librar a ellas de todas estas dificultades que traen las moscas. Mira que una vez el pastor empieza a darse cuenta que están llegando las moscas, que el lugar se está invadiendo de moscas, el pastor lo que tiene que hacer es que él muy diligentemente aplica un antídoto. La mayoría de ellos lo usaban casero. Me imagino que todavía muchos ovejeros hacen ese ungüento casero. Por lo menos algunos de ellos usan un ungüento que lleva ante todo un aceite de linaza, lleva azufre y alquitrán, y todo eso lo revuelven, todo ese ungüento, y una vez está listo ese ungüento, entonces empiezan a vaciarlo sobre la cabeza de la oveja, sobre su nariz obviamente, para que esto empiece a ser como un repelente, un antídoto, algo que ahuyente, algo que no permita ese tipo de infección, de invasión en la cabeza de las ovejas. Eso, vuelvo y te lo repito, lo hace
ese pastor que es diligente y que es cuidadoso de las ovejas. Ahora, yo creo que esto es como un retrato o como una figura de esas irritaciones que muchas veces llegan a la vida de cualquiera de nosotros. La escritura dice en Eclesiastés, en el capítulo 10, versículo 1, dice que las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Y así, una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. El perfume, aquí en esta porción de la escritura, representa lo que es dulce, lo que es agradable, lo que se impregna y gusta y atrae, ¿sí? Entonces dice que las moscas muertas hacen heder el perfume del perfumista y que asimismo, como esa mosca muerta en un perfume, así muchas veces puede ser una mala actitud en un momento de irritación por algo que llegue a nuestras vidas. Todo un testimonio puede quedar muchas veces en entredicho por una irritación y actuar mal ante esa irritación. Yo creo que un ejemplo también muy claro es de pronto cuando a ti te sirven una deliciosa comida, suculenta, apetitosa, y te la traen y la ponen en tu mesa, pero está la mosca en el plato. Puede ser muy apetitosa, pero con solo que tenga la mosca en el plato ya como que se nos quitan ya las ganas. Hay algo ahí maravilloso y de entender también. Mira, uno puede estar tranquilo, leyendo, descansando, orando, viendo una película, viendo un programa, y cuando en determinado momento te empieza a zumbar una mosca, a dar vueltas alrededor, a fastidiar en el oído, a posarse en tu cara, en tu cuerpo, se convierte en un fastidio y bueno, uno es bregando ¿cómo hago para quitarme esta mosca de encima? ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa? Esas irritaciones, esas molestias, esos momentos que muchas veces como que estando uno tranquilo, de repente algo empieza a fastidiar y algo empieza a molestar en la vida de uno. Y entonces empieza uno en una actitud completamente diferente, en una actitud ya como que se transforma, algo sucede. Muchas veces un pensamiento incorrecto, un pensamiento impuro, un pensamiento obsceno, empieza a dar vueltas, a fastidiar en nuestra mente. Y si empezamos a alimentarlo más y más, a darle más cabida a ese pensamiento, a ese deseo que está dando vueltas, que no te quiere dejar en paz, y empieza a alimentarlo, si es un pensamiento impuro, y deja llenar tu mente de situaciones, de pensamientos morbosos, de imágenes morbosas, de pornografía, ese pensamiento se arraiga tan fuerte que se convierte en una adicción. Y recordemos que algo que sucede en las adicciones es que a las adicciones llega un momento en el lo que estás consumiendo no es suficiente y es necesario más y más y más. Algo que empezó a perturbarte como un pensamiento, algo que empezó a darte vueltas como un mal deseo y que empezó a alimentarse y a crecer, si se continúa dándole cabida, termina convirtiéndose en una adicción. Ahora, ¿qué tal de pronto cuando empieza también a rondar en nuestra mente quizás un comentario incómodo que alguien hizo acerca de ti? Y entonces le empezamos a dar vueltas y alimentar eso. ¿Quién lo dijo? ¿Y por qué lo dijo? ¿Y cuándo lo dijo?
y a quién se lo dijo, y a darle más cabida a algo que llegó en un momento determinado, que te diste cuenta, que te enteraste, que te comentaron, que escuchaste por ahí, y empezó entonces a perturbar tus pensamientos, hasta que llega un momento en que termina ya lleno de rabia, quizás de rencor hacia otra persona, o cuando te traen un comentario, ya no un comentario acerca de ti, sino un comentario de otra persona, y te llamó la atención eso, ¿ya? Y te empezó entonces a inquietar y a gustar, y el comentario que hicieron, y entonces ya eso empieza a satisfacerte, y entonces ya empiezas a averiguar más, y entonces y sigue dando vueltas y sigue rondando un comentario, y a hacerlo cada vez más grande, y a querer tener más información, y a querer saber más. O de pronto también cuando empieza a rondarte un capricho, algo que te gustó, algo o alguien, porque los caprichos pueden ser por algo o por alguien también, y te encaprichaste con ese algo, con ese alguien, y ya tu mente entonces empieza a darle vueltas a eso, a pensar en eso, a querer eso material por lo que te encaprichaste, a mirar cómo lo consigues, a mirar a quién le puedes pedir que te lo regale, a mirar entonces cómo haces para sacar de lo que de pronto te ganes, bueno, una cantidad de cosas, o te encaprichas con alguien, y ese alguien empieza ya a ocupar los pensamientos, empieza a ocupar el tiempo, empieza una constante querer compartir, querer saber, querer escuchar de ese alguien. Así empiezan muchas veces las cosas, como algo muy pequeño, es algo externo, algo que viene de afuera hacia adentro y llega primero a nuestra mente. Y esta mente tiene una capacidad muy tremenda y tenemos una mente muy fácil de manipular, muy fácil de manejar. Y cuando uno empieza a darle cabida en nuestra mente a cosas, pueden llegar entonces a crecer, a multiplicarse de una manera muy tremenda. Mira, nosotros no podemos evitar que las moscas vuelen sobre nuestra cabeza, pero sí podemos evitar que hagan nido en ella, porque también muchas veces puede venir un sentimiento de tristeza por algo que ocurrió, y entonces continúas pensando, recordando, continúas entonces de continuo meditando en eso, yendo a lugares, bueno, una cantidad de cosas que al verlas, que al escucharlas, te pueden alimentar más y más ese sentimiento de tristeza, de pérdida. Entonces vuelvo y te repito, mira, yo no puedo evitar que las moscas vuelen sobre mi cabeza, pero sí puedo evitar que hagan nido en ella. Mira, la escritura dice algo en Proverbios 16, en el capítulo 3. Creo que todos lo hemos escuchado este versículo. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Hay algo muy tremendo. La escritura habla en Efesios en el capítulo 6, versículo 12, cuando dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre. O sea, nuestra lucha no es contra personas de carne y hueso. Dice que nuestra lucha es contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, ¿ya? Huestes espirituales de maldad, y dice, en las regiones celestes. Cosas externas, ¿ya? Que quieren venir y entrar primeramente aquí, a nuestra mente. Y lo que nosotros empezamos a alimentar y a darle cabida en nuestra mente es lo que luego baja a nuestro corazón. Cuando nosotros no le damos cabida a las cosas, a estar pensando en ellas, a darle vueltas, a alimentarlas, eso no va a llegar a nuestro corazón. No lo va a hacer. Entonces vuelvo y te repito, encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. La Biblia sigue diciendo allá en Efesios que debemos de llevar el yelmo de la salvación. Y el yelmo es esa parte que cubre precisamente la cabeza.
para que nuestros pensamientos sean guardados, para que nuestros pensamientos puedan ser llevados a los pies del Señor, para que las cosas que nosotros quieran llegar y quieran empezar a meterse, para que nosotros empecemos a maquinar en ellas y en últimas terminen descomponiéndonos, terminen desesperándonos, terminen angustiándonos. Necesitamos entonces que esta mente nuestra, donde caben tantas cosas, donde hay tanta imaginación, donde se alimentan tantos deseos por las cosas que vemos, por las cosas que escuchamos, que empiezan aquí, esto es una fábrica tremenda. Necesitamos ser guardados en nuestra mente para que nuestro corazón también sea blindado. Dice también la escritura, aquí, 2 Corintios, capítulo 10, versículo 5, derribando argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios. Y mira esta segunda parte, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Si nosotros no hacemos esto, que esos pensamientos que tú sabes que están empezando a dar vuelta, que están empezando a querer entrar, a buscar un lugar, a que tú les des cabida para que sean alimentados, si nosotros no somos sensibles a esto y no estamos llevando cautivo todo pensamiento a Dios, si eso a lo que le empezaste a dar cabida y que tú sabes que al principio llegó simplemente como algo repentino, pero tú eres consciente que empezaste a darle cabida y que ahora, en este momento, ya dejó de ser algo ahí que llegó repentino y empezó a ocupar un lugar ahí en tu mente, y son cosas que ya están bajando a tu corazón y son cosas que están afectando. El pensamiento es un pensamiento sano, un pensamiento puro, una manera santa y adecuada de ver las cosas, de hacer las cosas. Si ese pensamiento que llegó en un momento determinado de tu vida no lo llevas cautivo a la voluntad de Cristo, entonces va a acrecentarse tanto que te va a llevar a hacer cosas que tú ni siquiera te imaginas. Te va a llevar a destruirte a ti mismo. Algo también hay que nosotros debemos tener en cuenta, y es que mira, ese mal deseo, ese mal pensamiento, ese pensamiento lujurioso que pudo llegar a tu mente, si es alimentado, ¿en qué va a terminar? Si sigue creciendo, tú vas a terminar atado a un pecado. Algo que llegó ahí repentinamente y que simplemente empezó a cavilar, ya más adelante se convierte en un pecado tremendo, solamente un mal deseo, un deseo morboso, un deseo pornográfico, un deseo falto de santidad delante de Dios. Termina siendo, si se alimenta, un pecado que comenzó a atar tu vida y que te invadió. Si es un comentario que hicieron en contra de ti y lo mismo, lo seguiste alimentando, pues va a terminar en un odio hacia la persona que hizo el comentario. Si es un comentario que hicieron acerca de alguien y lo mismo, se le siguió dando más y más cabida, pues entonces termina en una murmuración y en un chisme tremendo. Si es un capricho hacia algo, entonces termina siendo ya una obsesión. Si es un capricho ya no hacia algo, sino hacia alguien, entonces terminas convirtiendo a esa persona en un ídolo, en el centro de tu vida. Ahora, si es una tristeza por una pérdida y no supiste llevar ese pensamiento cautivo a la voluntad de Cristo, entonces esa tristeza te va a llevar a que tú vivas una vida miserable, una vida de derrota. Entonces, si ves lo delicados que pueden ser los pensamientos, cosas que pueden ser en un momento tan diminutas, pero así como la mosca empieza a volar sobre la oveja y haya cabida en sus fosas nasales y pone ahí su huevo y esa larva empieza a crecer y empieza a desplazarse y empieza a llegar a su cabeza hasta que la vuelve loca, la desespera y la lleva uno hasta matarse, así mismo un pensamiento que se alimente puede llegar a crecer tanto
en la vida de un cristiano, en la vida de un ser humano, que puede llevarlo a la miserableza, a la derrota. Entonces prestemos pero demasiada atención a esto en nuestras vidas. ¿Qué más puede pasar? ¿Qué más puede ocurrir entonces en todo esto que nosotros estamos viendo hoy, tan especial y tan maravilloso? Las ovejas, vuelvo y te digo, cuando el pastor es diligente con ellas, entonces sabe evitarles todas estas cosas, sabe qué hacer con su rebaño, con sus ovejas. También algo ahí que ha sido muy bonito poder entenderlo es que, al igual que las ovejas, entonces nosotros, esas ovejitas que son ungidas con aceite y con todo este ungüento que el pastor hace, también nosotros necesitamos ser ungidos continuamente en nuestra mente por el Espíritu Santo de Dios. Mira, son tantas y tantas las preocupaciones, los problemas, las situaciones que llegan a nosotros. Mira que tú lees Mateo capítulo 6, cuando habla de por qué se preocupan por la comida. Mire las aves del cielo que no recogen, no tienen graneros, su padre las alimenta. ¿Por qué se preocupan por el vestido? Mire Salomón, aún los lirios del valle y todo esto tan hermoso, ni siquiera Salomón se pudo vestir como uno de ellos. ¿Por qué se andan preocupando por esas cosas? Dice Mateo 6, cada día trae su propio afán. Y también termina diciendo, basta cada día su propio mal. O sea, realmente estamos expuestos cada día a afrontar una cantidad de cosas continuamente que llegan a nuestra mente, que llegan a nuestro corazón. ¿Qué necesitamos nosotros? Pues ser sensibles y, como dice la escritura en Lucas 11:13, que si nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cómo nos dará? ¿Cómo nos dará el Padre el Espíritu a los que se lo piden? Con toda esa cantidad de cosas que nos llegan a la mente para perturbarnos, necesitamos ir a Dios y pedirle que nos dé de su Espíritu Santo. Mira que esa unción diaria del Espíritu Santo derramada sobre nuestras vidas es la que nos ayuda y nos lleva a nosotros a poder como tener la mente de Cristo, a darnos la actitud adecuada, que nosotros podamos pensar entonces con quietud, con calma, frente a las dificultades, frente a las molestias. Porque si no está el Espíritu Santo, si no está derramando de su unción en nuestras vidas, si no estamos entregando esos pensamientos, si no estoy yendo delante de Él en cualquier situación y decirle a Jesús simplemente, Señor, han llegado pensamientos a mi vida, han llegado pensamientos impuros, han llegado pensamientos que no son santos, han llegado pensamientos de tristeza, han llegado pensamientos de odio, han llegado pensamientos que me quieren frustrar, han llegado pensamientos que me tienen obsesionado con algo, con alguien. Si yo no voy delante de Él y le pido, Señor, por favor, unge mi mente con tu Espíritu, entonces esos pensamientos no solamente van a venir más pensamientos que nos van a estar rondando, sino que esos pensamientos que no hemos querido llevar cautivos a Él y que le hemos estado dando cabida, entonces sencillamente eso se va a seguir acrecentando más y más, más y más. Pero la época de verano no es solamente la época de las ovejas. También la época de verano es la época de la roña en las ovejitas. Entonces, la roña es una sarna demasiado irritante que le da a las ovejas y que viene precisamente por el contacto físico de las unas con las otras. Ovejas infectadas con ovejitas que no están infectadas. Entonces, hay algo en ese contacto directo que ellas tienen. Hay algo que las ovejitas acostumbran muy a menudo, y es que ellas acostumbran a frotar sus cabezas unas con otras, como en una expresión
de cariño, con una expresión de afecto. Y es precisamente en ese frotar la cabeza donde muchas veces se contagian y empiezan a contagiarse precisamente en su cabeza. Y es ahí, de esa manera, en ese contacto las unas con las otras. Entonces, igual, el pastor tiene que estar atento y tiene que estar presto entonces a acudir. ¿Qué es lo que hacen muchos pastores y que aún se practica en muchos países cuando empiezan a mirar que esas ovejas, por ese contacto físico, se contagian? Porque eso empieza a invadirles no solamente en la parte de su cabeza, sino que luego eso empieza a regárseles por todo el cuerpo. Entonces, la costumbre, lo que ellos hacen es que traen el rebaño, porque es que toca hacerlo con todas porque todas se infectan. Entonces las traen como unos tanques, unas pilas de agua. Ellos obviamente preparan nuevamente el ungüento, la solución, todo lo que tiene que ver para el remedio, las llevan allí a esos tanques, allí las sumergen, pero la parte que a veces es más complicadito de poder sumergir es la cabeza. Entonces le toca al pastor cogerlas y sumergirlas para que totalmente todo el cuerpo sea aplicado ese tratamiento. Ahora, quiero que pensemos en esto, ¿sí? ¿Por qué? Porque precisamente en la vida cristiana parte de la contaminación, de lo que invade, de lo que daña y de lo que empieza a tomar cabida, viene a través precisamente de ¿qué? Precisamente de estar en contacto, de empezar nosotros muchas veces a frotarnos, ¿sí?, las cabezas. ¿De qué manera? ¿Y cómo quiero que entendamos esto? Muchas veces en algún momento empezamos a compartir ideas, pensamientos, opiniones, charlas con personas que no precisamente tienen la mente de Cristo. Y cuando una mente empieza a ser llena y a compartir y a alimentarse de lo que otro está diciendo, y no es una mente lo suficientemente fortalecida, lo suficientemente llena, lo suficientemente bien afirmada en lo que ya tiene concebido, ahí lo que ya tiene guardado, fácilmente ese frotarse puede llegar a llevar a que tú también termines invadido de conceptos que no son cristianos. Y por eso es tan delicado y tenemos que tener mucho cuidado con las personas que nosotros compartimos y empezamos a hablar. Y tener mucho cuidado de las cosas que nosotros empezamos a hablar con gente que no tiene la mente de Cristo. Tener mucho cuidado de cuáles son esos tipos de charlas, de comentarios que yo estoy recibiendo, de los que estoy dejando llenar mi cabeza. Porque muchas veces, si tú no tienes bases bíblicas suficientemente fuertes, si no tienes un conocimiento adecuado, ya, créeme, que viene cualquier pensamiento, viene y te comparten cualquier cosa y fácilmente la dejas entrar en tu mente. Hay gente que revuelve todo, lo que me dijeron en la iglesia, con lo que escuché por allá en Discovery Channel y con lo que escuché por allá del científico no sé qué, y entonces hacen toda una mezcolanza y ¡puf!, les quedó su mente llena de un poco de basura. No tienen cuidado de lo que están escuchando. No tienen cuidado de con qué personas se están sentando a hablar y de qué es lo que están hablando. Y como no hay el suficiente conocimiento de Dios y de su palabra, entonces no hay ni siquiera con qué nosotros mismos poder debatir lo que estoy escuchando, lo que me están diciendo. Y en esta época moderna que nosotros estamos viviendo ahora, donde la comunicación se puede hacer de una manera masiva y tan fácilmente, ahí sí que es
supremamente sencillo infundir pensamientos, infundir ideas en las mentes. Es tan sencillo y es algo tan delicado cuando tú te sientas a escuchar, a ver información, alimentarte de una cantidad de cosas que te arroja hoy en día la tecnología y que es supremamente sencillo. En un momento te arroja lo que tú quieras, la información que tú quieras, lo que tú quieras saber, de lo que tú quieras llenar tu cabeza. En un momento, ¡pum!, toda la información que quieras, todo lo que quieras escuchar y de lo que quieras escuchar. No es complicado, no es difícil. Entonces, es algo muy serio y a lo que debemos de tener entonces mucho cuidado. ¿Cómo opera el enemigo en cuanto a toda esta información, en cuanto a todo lo que quiere meter? Pues sencillamente, mira, Dios ha puesto un pensamiento en nosotros, ¿ya? Y sabemos que el pensamiento de Dios es lo perfecto, es lo correcto. Pero ¿qué quiere hacer el enemigo? El enemigo pone un pensamiento contrario al pensamiento de Dios. Ese pensamiento contrario que el enemigo pone, entonces, poco a poco, se convierte en una inclinación. Y si esa inclinación es alimentada, entonces ya se te vuelve una costumbre y se convierte en ti en un comportamiento. Esa costumbre, ese comportamiento empieza a volverte en ti un patrón de pensamiento que se arraiga en ti. Y ya entonces se afirma y se establece y se convierte en el modo de vida. Creo que, mira, el enemigo no conoce nuestros pensamientos. El único que sabe todas las cosas es Dios. El enemigo no conoce nuestros pensamientos. Pero él puede fabricar pensamientos en nosotros. La única manera que él conozca tus pensamientos y mis pensamientos es cuando él empieza a introducir un pensamiento ahí en tu mente, en mi mente. Es la única manera que él pueda saber qué es lo que estamos pensando. Un ejemplo de lo que tenemos ahí es lo que sucedió allá en el principio, en el huerto. Viene y le dice el enemigo a Adán y a Eva: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol. Y entonces viene la respuesta de la mujer: no, es que sí podemos comer, pero el árbol que está allá en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Y viene entonces y fabrica un pensamiento: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Ahí les dejo. Piénselo, medítenlo. Y ya sabemos en qué terminó todo eso. Entonces mira cómo el enemigo empieza a fabricar pensamientos en nosotros, en nuestras vidas, cosas externas, cosas que no estaban aquí, pero él sabe cómo introducirlas. Y tenemos una cantidad de ideologías hoy en día. Es sorprendente: ideologías sexuales, ideologías de género. No, es que nadie nace mujer, nadie nace hombre. Cosas que antes no estaban en la mente de las personas. Pero poco a poco él las va fabricando. Ideologías en cuanto al matrimonio, ideologías en cuanto al hogar, ideologías en cuanto a las drogas, ideologías en cuanto a Dios, ideologías en cuanto al aborto, mi cuerpo, mi decisión, yo veré si le quito la vida a alguien o no. Es mi cuerpo y yo decido. Una cantidad de ideologías tremendas. La escritura dice en 2 Corintios 10:5, ya lo habíamos leído, pero analicemos la primera parte. Dice: derribando argumentos. Mira cómo dice el versículo de claro: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Y vuelve y dice: llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo.
Pero ¿cómo podemos nosotros derribar argumentos? La única manera que tú y yo podamos derribar todos estos argumentos, todas estas ideologías, todos estos pensamientos que el enemigo trae, todo eso que empieza a rondar nuestras vidas, la única manera es a través de la palabra. Si a ti y a mí nos da pereza meditar en la palabra, leer la palabra, estudiarla, pedir revelación acerca de la palabra por medio del Espíritu Santo, si nosotros pueden pasar los días y los días y los días y no me estamos meditando en la palabra, no estamos llenando nuestra mente de la palabra, dime, ¿cómo vas a derribar argumentos y toda altivez que se levantan en contra del pensamiento de Dios? Va a ser imposible. Créeme que con 3 o 4 minuticos al día o a la semana de palabra, cualquier ideología se te mete en la cabeza. Cualquier ideología, cualquier pensamiento empieza a horadar, a comer, a alimentarse, a crecer. Es tremendo. Hace unos días escuchaba de una personita que en algún momento fue muy especial y la pude conocer durante mucho tiempo, creciendo en el camino del Señor, aprendiendo, y hace poco darme cuenta que empezó a dejar llenar su mente de cosas que empezó a recibir de internet y dejó llenar su mente de ideas y de doctrinas tan tremendas. Acabó con su hogar, acabó con su ministerio, quiere acabar con el ministerio de su esposo, quiere acabar con todo lo que en algún momento a través del conocimiento de Dios pudieron levantar. Ahora está esa persona tan llena de ideas, de conocimientos que empezaron a llegar y que empezó a darles cabida, que está acabando con todo, y me dio mucha tristeza enterarme de eso, y es duro. Pero hermanos, nosotros en esa negligencia muchas veces que tenemos hacia la palabra de Dios, y mira, la palabra de Dios tiene algo muy, muy maravilloso, y es que la palabra de Dios pueden pasar los años, pueden pasar los siglos, los milenios, y la palabra de Dios permanece vigente. Esa es la que debe alimentarnos, y esa es la única que nos sirve para derribar argumentos, todo lo que se levanta en contra del pensamiento de Dios. Entonces prestémosle mucha atención a esto y miremos lo que dice también Filipenses 4:8. Dice: por lo demás, hermanos míos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es bueno, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, ¿en esto qué? Pensad. Yo te voy a poner un ejemplo. Si de pronto te llega un libro de recetas, de comida española, por decir algo, entonces tú dices, no, me voy a hacer una paella española, y llegas y ¡pran! Y abres el recetario y te das cuenta que hay un poco de ingredientes ahí que tú ni idea, no tienes nada de lo que hay ahí. ¿Cómo la vas a preparar? ¿Cómo la vas a hacer? Si no tienes ningún ingrediente, no sabes cómo. Asimismo, si Dios dice, sed santos porque yo soy santo. Si Dios dice, derriben todo argumento que se levanta en contra del conocimiento de Dios. ¿Y cómo? No hay nada. No hay nada en tu cabeza. No hay nada de lo que te estés alimentando y te estés llenando que tú puedas decir esto, necesito esto, estas cosas que están aquí y que he aprendido y que he leído y que han llenado mi corazón acerca del pensamiento de Dios. Esto es lo que necesito para poder entender cómo es que es ese asunto de ser santos, cómo es que es ese asunto de derribar. Pero cuando no hay nada, hermano, imposible. Te dan 3 vueltas, te enredan, te dejan mudo, te dejan sin palabras, y muchos hasta los derriban y se los llevan. ¡Qué pena! Y qué tristeza que eso ocurra en muchas personas dentro del cuerpo de Cristo. Prestémosle mucha atención a eso. Mira, uno puede estar expuesto a una cantidad de contactos, de pensamientos, de ideas tremendas,
de muchas personas que comparten tantas cosas, que dicen tantas cosas. La gente cada vez están inventando más cosas repugnantes. Y hoy en día hay una tendencia cada vez más grande a la violencia, a lo profano, a lo impuro, a la codicia, al cinismo, al pecado, a apartarse de Dios. Una falta de respeto hacia las cosas que son nobles, hacia lo que es hermoso, hacia lo que es puro. Una falta de respeto a todo eso. Esas son las ideologías. Y de eso está lleno el corazón de las personas. La única manera entonces es que el Espíritu Santo unja nuestras mentes. Pero es imposible si nosotros no estamos acudiendo al alimento, a la palabra de Dios. Entonces mira, ya aprendimos porque el Salmo 23 entonces dice, unge mi cabeza con aceite. ¿Ya? Lo necesario que es ese aceite para las ovejitas. Porque de lo contrario, y el paralelo entonces de lo que necesitamos en nuestras vidas con todo eso que empieza a rondarnos y a darnos vuelta. Y ahí termina entonces diciendo la escritura, mi copa está rebosando. Bueno, aquí esta imagen la tenía ahí para mostrarle toda esa información que llega a nosotros, toda esa cantidad de basura que empieza a arrojarnos los medios y todo eso de lo que nos llenamos, nos inundamos. Entonces dice, mi copa está rebosando. Algo ahí que hay que tener en cuenta primero que todo, y es que la vasija, ese recipiente que el pastor utiliza para preparar este aceite, este ungüento para las ovejitas, cuando empieza la temporada de verano y cuando él empieza a ver que llegan las moscas, las larvas, las garrapatas, las moscas nasales, los jejenes, todo eso, él mantiene entonces esa vasija, la mantiene dispuesta, la mantiene llena, no lo cogen desprevenido, ¿ya? Y en el momento en que él termina de ponerla sobre sus hojitas, pues va y prepara más, y esa vasija entonces él la mantiene lista, preparada, llena, con ese ungüento. Ahora, ¿cómo aplica esto en nuestras vidas? ¿Cómo es el paralelo de esto para con nosotros? Mi copa está rebosando. Yo te voy a poner un ejemplo. Es muy diferente una copa que esté llena, ¿sí? Porque siempre se llena hasta una medida, a una copa que esté rebosando. El ejemplo que te voy a poner, ¿cuál es? Si tú vas a un restaurante o te invitan a una comida, entonces tú levantas la copa, ¿ya? Para que te echen el vino o lo que te van a echar, y empiezan a echarte y a echarte y a echarte, y resulta que ya pasó la medida y te siguieron echando hasta que se desbordó, se regó y empezó a regarse en tu ropa y a volver nada. Pues es incómodo, es molesto, no es lo usual, no es lo que se debe hacer, es de mal gusto, ¿ya? Pero la copa rebosante en los tiempos bíblicos era algo muy diciente. ¿Por qué? Mientras que, a ver, si en algún momento tú eras invitado a una reunión, a una cena, a una celebración, ya en tiempos bíblicos estoy hablando, mientras tu copa estuviera llena en esa celebración, eso quería decir que tú eras bienvenido, que tú eras del agrado del anfitrión de la reunión. Pero cuando tú mirabas la copa, veías que la copa que estaba puesta en el lugar tuyo estaba vacía, lo que te estaban diciendo es que llegó la hora, más bien, de que se vaya, que no era bienvenido, que no era invitado a ese lugar. Pero también, si de verdad el anfitrión de la reunión disfrutaba y le era agradable tu presencia, entonces levantabas tu copa y él le echaba, ¿sí? Hasta rebosar, y una vez rebosaba, él seguía echando hasta que se derramara. Eso, con esa situación, él te estaba diciendo a ti, me eres agradable, disfruto de tu presencia, no te vayas, quédate conmigo. Mira eso tan tremendo, ¿sí? Lo que son las costumbres. Entonces, cuando el salmista está diciendo, mi copa está rebosando, entonces, mira que no dice, mi copa rebosó.
como si hubiese parado en algún momento de haber sido llena. No, sino que dice, mi copa está rebosando. O sea que con todo y haber sido llena, sigue sin detenerse. Ahora, esto significa algo muy bonito. Lo que el salmista está diciendo y lo que quiere que nosotros entendamos, terminando esa parte del Salmo 23. Mi copa está rebosando, significa que eres bienvenido a la mesa del Señor. Significa que tienes un lugar especial en la mesa del Señor. Y que ese lugar que tú tienes en la mesa del Señor, nadie te lo puede quitar. Significa esa copa rebosando, derramándose, que el Señor nos está diciendo, no quiero que te vayas de mi lado, quiero que te quedes conmigo, quiero disfrutar a tu lado, me eres agradable. Esa copa rebosando tan bonito, es el derramamiento que Él quiere tener del Espíritu Santo sobre nosotros hasta rebosar. Y no es un desperdicio. No es un desperdicio. Y no por ello Él se va a detener. Así los demás se escandalicen. Mi copa está rebosando. ¿Quieres que tu copa esté rebosando? Pues la única manera es llenándonos, que nuestra vida desborde de Él. Porque Él nos está diciendo, me eres agradable. Quiero que estés conmigo. Quiero compartir contigo. Quiero que estés sentado a mi mesa. Amén. Vamos a darle gracias entonces al Señor y vamos a pedirle a Dios que haga algo en nuestras vidas, algo que nos lleve a aferrarnos más a Él, a llenarnos más de Él, que nos lleve a disfrutarlo más, a disfrutar su palabra, y a que nuestras vidas constantemente lo estén buscando a Él, porque pensamientos de toda clase van a llegar a nuestros comentarios, información, cantidad de cosas, de palabras, cantidades de doctrinas, una cantidad de cosas están ahí de continuo, queriendo llenarnos, queriendo invadirnos. Necesitamos que nuestra copa esté rebosando. Necesitamos llevar todo pensamiento cautivo a la voluntad de Cristo. Necesitamos derribar todo argumento que se levanta en contra del pensamiento de Dios. Pero necesitamos que nuestras vidas sean transformadas. No podemos seguir en esa negligencia y en esa pereza. Y cuando terminen estos tiempos en los que hemos tenido que estar guardados en casa, estos tiempos que nos han llevado a buscarlo a Él, que una vez esto culmine, nuestra comunión con Dios no culmine, al contrario, que sea cada vez más enriquecida. Señor, gracias. Gracias, Padre maravilloso, por habernos reunido en este momento. Gracias, Señor, porque de verdad me es necesario ser ungido por ti. Es necesario, Dios, que esa unción de tu Espíritu Santo esté de continuo en mi mente. Que mis pensamientos, Dios, sean agradables delante de ti, Padre maravilloso. Tu palabra lo dice, examíname, oh Dios, y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad. Tú sabes, Dios, lo que está rondando nuestras vidas. Tú sabes, Dios, los ataques, los dardos de fuego empiezan a minar las mentes de tu pueblo, de tu rebaño, Dios. Pensamientos contrarios a la santidad tuya. Pensamientos que traen malos deseos, pensamientos de odio, murmuraciones, caprichos, tristezas, amarguras. Una cantidad de cosas están rondando. Y tú sabes, Dios, cuántos
de esos pensamientos les hemos dado cabida y han empezado a adentrarse y a horadar y a carcomer y a ocupar un lugar cada vez más grande. Y tú sabes, Dios, en cuántos ese pensamiento ya ha empezado a destruir y a dañar las vidas. Oh Dios, que como pueblo tuyo sepamos venir delante de ti y decirte: Señor, unge mi cabeza, unge mis pensamientos, Dios, para que sean limpiados, para que sean, Dios mío, pasados por el sedazo tuyo, para que tú, Señor y Dios, seas quitando todo pensamiento que no está de acuerdo a la voluntad tuya, y que nuestras mentes se llenen, Dios, de lo que es bueno. Que nuestras mentes, Señor, sepan llenarse, Dios mío, de lo que es justo, lo puro, lo amable, todo lo que es de buen nombre, todo aquello en lo que hay virtud, todo aquello en lo que hay alabanza, que en eso pensemos, Dios. Guárdanos, amado Rey. Guárdanos, Dios. Te lo rogamos a ti, te lo pedimos. Gracias, Señor, porque tú eres el que llena nuestra copa hasta rebosar, hasta que se derrame. Porque tú nos estás diciendo: me eres agradable y quiero estar contigo. Tú eres invitado mío, tú estás sentado a la mesa, tú tienes un lugar especial y nadie te lo va a quitar. Aprendamos, Dios, a llenarnos de esto, a entender esto y a abrazarnos, Dios, cada vez de una manera más y más preciosa y más fuerte a ti, Señor, a tu Santo Espíritu. Te alabamos, Dios, y te necesitamos, Señor Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, ya entonces vamos a entrar al último versículo de este salmo. Entonces espero que sigamos meditando en esto y que Dios siga haciendo en nosotros lo que Él sabe que nosotros necesitamos. Un abrazo muy fuerte. Les amamos, les queremos, les extrañamos, y bueno, solo esperamos y queremos que todo esto nos lleve a aferrarnos a Dios de una vez, cada vez de una manera más fuerte, conociéndolo a Él y disfrutándolo a Él. Dios les bendiga.